Hoy tenemos directazo con Institut Marquès. Hablaremos con la doctora Ana Mayafré. Ya hace unos años que colaboramos con ellos. Sabéis que tenéis el 10% de descuento si llegáis de mi parte en todos los tratamientos, excepto en los programas de reembolso, que ahí no se puede tener descuento. En el directo de hoy hablaremos sobre la progesterona. No hemos hecho nunca un directo sobre la progesterona. Hemos hablado muchas veces de la progesterona, pero nunca hemos hecho un directo sobre la progesterona. Hoy es el día y creo que va a ser un directo revelador porque hay cosas que no sabemos, cosas que nos preguntamos. Hicimos un reel hace muy poquito, que hoy lo volveré a asumir a modo de resumen, pero creo que valía la pena hacer un directo sobre la progesterona, ¿vale? ¿Por qué son importantes los niveles de progesterona en cada momento de la búsqueda de embarazo, ¿no? Y qué es lo que puede pasar si los niveles están por debajo o también por encima, a ver si puede pasar algo, ¿no? Pues la doctora Ana Mayafré nos lo explicará ahora mismo. Voy a invitarla ya, a ver si está por aquí. Si tú marques, ahí es Instagram. Está bastante ágil, así que espero que no tarde mucho. Súper ágil está Instagram últimamente. Hola, Noemí, ¿qué tal? Hola, ¿qué No te tal, oigo Ana? casi, Pues espera. me veo cortada. He puesto el pie este muy bajito. Espera, dame un segundo que subo el volumen porque no te escucho. Aquí. A ver, a ver. A veure. És una aquest, o si no que és així. Ahora sí. ¿Sí? ¿Me oyes ahora? Sí, es que teníamos el Sí. sonido Vale, muy flojito y no te perfecto. escuchaba. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Ana? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas del directo, de volver a verte, muy contenta. ¿A que sí? Otro día nos tenemos que ir a tomar algo, porque siempre nos vemos por directos, no puede ser esto. Exacto, lo apunto, está pendiente. Oye, Ana, la progesterona es un tema importante, ¿no? Es un tema importante y es un tema que cada día aprendemos algo nuevo, también los médicos, o lo vamos incorporando en nuevos protocolos, o vamos Ujú. cambiando cositas, o vamos controlándola más. Así que en los últimos años, la verdad que ha habido muchos cambios con la progesterona, porque no Ujú. deja de ser una hormona fundamental, ¿no? Para conseguir el embarazo, para controlar el ciclo, así que yo creo que es un tema muy interesante. Ujú, ujú. Últimamente en los congresos médicos está saliendo bastante información sobre la progesterona porque hay estudios, ¿no? A veces lo decimos, ¿no? Cada paciente que llega a la clínica puede ser un caso de esos en los que dices, ostras, esto es diferente. Pues esto también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, estáis siempre en continuo aprendizaje, casi, ¿no? Exactamente. Hay muchos protocolos, por ejemplo, mira, empezando desde lo más básico, hemos empezado a introducir también la progesterona en los ciclos de estimulación. Cuando Ujú. hacemos una FIB, pues antes dábamos 2 pinchazos, que a veces aún se puede seguir dando, pero ahora normalmente damos un pinchazo para hacer crecer los folículos y otro para evitar la ovulación. En lugar de dar el pinchazo, damos una pastilla de progesterona vía Ajá. oral, donde se ha visto que la progesterona también sirve para inhibir la ovulación durante el control del ciclo, lo que mejora la tolerancia del tratamiento a la paciente porque no tiene que haber tantas inyecciones. Eso Ujú. es una opción. Y luego, lo que más se ha estudiado sobre todo es la progesterona en el día del transfer, en el día del test de embarazo, porque se ha visto que es una hormona que tiene mucha influencia, mucho peso para proteger de tener una pérdida gestacional y favorecer que la evolución de ese embarazo sea correcta. Ujú. Entonces, nosotros en Marques también lo hemos instaurado y hace Ujú. ya un tiempo que lo miramos. Normalmente, antes de una transferencia, pues miramos el nivel de progesterona o Ujú. el día mismo del transfer o el día previo al transfer. Ujú. Si las pacientes que lo pueden mirar el día previo al transfer por comodidad, pues tienes un poquito más de margen de complementarla si fuese necesario. Pero si no se ha visto que si la miras el día del transfer y sale un poquito bajita, con tratamientos coadyuvantes que ya pueden ser inyecciones subcutáneas de progesterona o a veces si está muy límite añadiendo otro óvulo, también se puede llegar a ese nivel que depende mucho del laboratorio y de la clínica. Cada clínica tiene sus valores para que no se Ujú. asusten las pacientes si hablan con una paciente, con una compañera o amiga suya que está en otra clínica. Cada Ujú. clínica ha estudiado sus valores para intentar que el nivel de progesterona pues tenga un rango que digas, a partir de este lo consideramos bajo. Vale, vale. En Institut Marquès, ¿cuál es ese nivel, ese rango, no? Normalmente es alrededor de 9-10, que es como el mínimo mínimo. También depende un poco de las antecedentes, pero a partir de 10, de 11, 12, 13, pues depende un poco del ciclo, suplementamos.
Ujú, vale. ¿Cuál sería el nivel, por ejemplo, el día antes de la transfer, ¿vale? ¿Cuál es el valor de la progesterona que tenemos que tener para estar tranquilas? Bueno, es lo que, a ver, minimísimo, ideal por encima de 7, o sea, pero con 7 ya hay que suplementar. Vale. O sea, Sí, el día de la normalmente, transfer, ¿eh? Estoy diciendo. claro, hay que hablarlo con la paciente, ¿no? Pero para ir a transfer sin dar tratamiento, entre 9 y 10 se puede ir a transferencia. Vale, sin dar nada más de suplemento a nivel de progesterona el A día de ver, la sin transfer. nada más, yo te diría a partir de 12, 13, 11, Vale, 12. vale, O sea, siempre ponemos el límite, pero siempre queremos que esté bien. Entonces, vale. ante la duda, como complementar la progesterona al final es una cosa temporal y no hay inconvenientes en que sea demasiado alta, que lo comentabas al principio, Exacto. pues más vale curarse en salud y darla, ¿no? Pero depende un poco del punto de corte, de cómo ha sido el ciclo. El ciclo natural es rarísimo que la progesterona esté baja, porque tienes tu cuerpo lúteo propio que hace la progesterona. Ujú, Entonces es raro que sea baja. ujú. Además, que Pero siempre la puede ser que nuestro cuerpo no produzca suficiente progesterona y necesitemos más. puede ser, hay factores que pueden alterar el cuerpo lúteo que hace que, o porque el ciclo flaquea antes de completarlo, por decirlo de una manera llana, Ujú. y los ciclos cortos, por ejemplo, es porque el cuerpo lúteo no es capaz de mantener el ciclo hasta los 28-30 días, cuando hay un ciclo de 21 días o de 22. Es Ujú. como que el ovario ovula, pero ese folículo que ha ovulado no es capaz de mantener el ciclo hasta el final, ¿no? Entonces los niveles pueden bajar y es por eso que a veces se mancha antes de la regla o que viene la regla antes. Ahí también pueden influir pues, déficits nutricionales o el factor estrés. El estrés puede aumentar el cortisol que puede inhibir en cierta manera la secreción de progesterona. Vale, vale. Entonces, Entonces, claro, en tratamientos de reproducción asistida, que a lo mejor podemos estar como muy nerviosas o lo que sea, el tema de la progesterona, ¿no? claro, pero puede variar un poquito, pero sí que vemos, claro, vemos igual entre un 20, alrededor de un 20% de pacientes que tienen la progesterona baja Vale. en ciclo. Normalmente, sí, normalmente se suele recetar los óvulos vaginales, ¿no? Es lo que más se receta, ¿no? Lo que más se ha estudiado y que más se suele dar son óvulos de progesterona vaginales. Ujú. Hay que decir que también se pueden usar por vía rectal en casos en que hay sangrados y que a veces no puede alterar. Bueno, tienes, bueno, estoy embarazada y he empezado a sangrar un poco, a veces se puede administrar como un supositorio también por vía Vale. rectal, se absorbe muy bien por la mucosa rectal y es un poco menos engorroso, que quieras que no, cuando se han usado óvulos vaginales sabes lo Sí, es molesto que es, que bastante. va. Exacto, es una opción. Luego se puede dar la que damos durante el tratamiento de FIP, durante la estimulación, la damos vía oral, ¿vale? Ujú. Porque ya no necesitamos que se absorba de manera local para el útero, para el embrión, ¿vale? Entonces la Ujú. damos oral por la noche antes de ir a dormir, porque la progesterona da un poquito de sueño, entonces Ujú. la solemos dar oral. Y luego, en caso de rescate de la progesterona, que digas, uy, hay que complementarla, solemos dar inyecciones subcutáneas, que ya vienen preparadas, por decirlo de una manera, que la Ujú. enfermera les explica, les hace el taller y que es un tratamiento que la paciente misma se la puede hacer ella misma. Es verdad que no es fácil, o sea, fácil desde el punto de vista que una misma se tiene que pinchar, pero cuando vienes de un tratamiento de FIP es una Ujú. inyección como Claro. las de tratamiento, ¿vale? No es una Ujú. inyección que Es sea es como la heparina, básicamente, el mismo tipo de exacto, inyección. Vale. exacto. Es saber que normalmente la mantenemos hasta las 8 semanas, mínimo, en algunos casos puntuales si ha habido alguna pérdida o algo hasta las 10 semanas, pero tampoco hace, la inyección tampoco hace falta mantenerla tanto, Ujú. Vale. ¿vale? Porque sí que Y hay puede pacientes que ser. se agobian mucho con las inyecciones. Ya, 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 sí, sí, lo sé. Yo me ponía una, me acuerdo, me la tenía que poner en el trasero y me la ponía yo sola. De O sea, era, progesterona. sí, sí, eran inyecciones Sí, así largas. los americanos las usan intramusculares también. Sí. Yo me ponía una de estas y al final me la ponía sola porque ya me acostumbré, ya lo hacía todo. Y no era un drama, digamos, ¿no? Pero bueno, a mí no me hacen cosa las agujas, hay gente que sí que lo pasa fatal con la heparina. Sí, sí.
Y una pregunta, te quería decir, ¿puede ser que nosotras tengamos un valor determinado de progesterona con los óvulos vaginales y que a lo mejor después de la transfer baje ese nivel de progesterona? ¿Puede Puedes, pasar? la progesterona es bastante lábil. O sea, tú haces el óvulo y hace, por ejemplo, un efecto cada 8 horas o cada 12 y claro, va subiendo y va bajando. Entonces también es importante cuando la miras, porque no es lo Claro, mismo mirarla justo después de poner el óvulo que justo cuando te falta claro, media hora para poner el siguiente. claro. Entonces, las inyecciones sabemos más o menos que tienen una vida media de 16 horas. Entonces, Ujú. normalmente cuando suplementamos damos una inyección, pero mantenemos el tratamiento con los óvulos porque no te mantiene todo el Claro, día. vale, Si está muy bajita, a veces incluso podemos dar 2 inyecciones al día, vale, ¿vale? vale. Y los Pero, óvulos depende si hay ciclo natural, que tú ya tienes un poquito de progesterona de base de tu ciclo normal, que en teoría en un embarazo natural no hace falta suplementar en general. ujú, ujú. Entonces ahí puedes espaciarla o cada 24 o cada 12 horas según el caso. Vale. Porque claro, el día de la transfer, a lo mejor no es el día que hay la implantación, a lo mejor ya hay implantación, pero si la progesterona baja el nivel y no suplementamos, puede ser que perdamos, ¿no? Esa implantación, que se suelte la placenta, Bueno, entonces, ¿no? El por embrión. eso es importante mirarlo. O sea, normalmente si se puede el día antes es lo ideal, porque ahí tienes margen de maniobra total. Y si es el Ujú, mismo día, pues lo miramos antes del transfer, hacemos el transfer y ya informamos a la señora enseguida por la tarde, mediodía. ujú. Vale. Pacientes que vienen internacionales a veces que no han podido venir el día antes o que en su país no lo han podido mirar el día antes, lo hacemos por la misma mañana. Ujú. Entonces, una paciente que tenga una progesterona un poco justita, estaría bien suplementar, ¿no? Para salir de perder un poco esos miedos de que pueda bajar, ¿no? Y Y le rozar podemos el... volver a mirar el día de la beta también, para tener un poquito más de información. Porque Vale, si la has suplementado, pues el día de la beta miras que sigue bien o si ha bajado, pues bueno, en ese caso, pues depende si la beta es positiva, pues revalúas el tratamiento o por otra vía de claro. absorción o otro tipo de producto. Y si está bien, pues sigues igual. Ujú. Es lo más frecuente, ¿no? Vale, perfecto. Pero puede variar, ¿eh? Puede variar de 14 a 16, 19, 15. O sea, no es Lo una importante cosa es que no esté exacta. por debajo de esos 10, digamos, ¿no? O sea, si está por debajo de 10, ahí ya puede ser un Ahí poquito alarmarse un problemático. poco. Bueno, pues exacto. Más o menos. Por eso, claro, si digo, si alguien que está con 9, 10, que dices, bueno, sí, se puede hacer, pero estoy allí en el rozando el larguero, ¿no? Pues, oye, nos suplementamos, llegamos hasta 13, 14 para estar un poco tranquilas, ¿no? De que no vamos a tener problema con esto. Exacto, totalmente. Claro, es lo que te digo, luego hay cada clínica que ha evaluado sus propios tratamientos y sus propios resultados, igual en una clínica es 8,9, en otra es 9,5 y en otra es 13. Al Ya. final es el global de tu laboratorio lo que te marca para tener ese porcentaje de progesteronas que están correctas Ujú. y conocer el laboratorio mismo. Eso es importante también. Pero bueno, el valor de 10 es un valor fácil de recordar y Sí, bastante general que hace una media un poco entre todos los valores que hay en la literatura. Luego lo puedes, si quieres mejorar un poquito para ser un poco más exigente, bueno, pues dices por encima de 11, exacto. pero no hay un valor ahí que digas, es este para todo el mundo. Vale, perfecto. Perfecto. Es que yo me acuerdo también de casos que me han comentado y tal, o de incluso yo misma, ¿no? Con los varios tratamientos que he hecho, nunca, jamás me hablaban de valores de progesterona. Alguien me empezó a decir, te vamos a dar un chute extra de progesterona para estar seguras. Yo, ¿qué pasa con la progesterona? O sea, es que no sabía nada, Sí, nada. o sea, ahora ya hace unos años que lo venimos haciendo, pero es verdad que al principio cuando empezamos, pues no era una cosa que tuviésemos tan en cuenta como ahora, que es como sistemático y está en el protocolo lo de evaluar Totalmente. la progesterona. Pero es verdad que nos permite mejorar mucho los resultados y hacer este tratamiento de rescate que Ujú. realmente funciona muy bien, porque la progesterona subcutánea se absorbe de manera lineal, de una manera muy homogénea. Entonces, te da mucha tranquilidad y también para dar tranquilidad a las pacientes, que aunque la veas un poquito baja, si la rescatamos tenemos muy buenos resultados igualmente. Perfecto. Porque la progesterona, la función que tiene básicamente es el de mantener ese embrión agarrado, ¿no? Esa placenta, ¿no? Que se está creando, ¿no?
Claro, es como la progesterona es una hormona también que es un poco relajante muscular, ¿no? Entonces te minimiza pues todo lo que son contracciones y te mantiene el embarazo. Es como la hormona que necesitas para mantener el embarazo hasta que se forma la placenta, que entonces ya la secreta la placenta misma. Ujú. Necesitan las dos, estradiol y progesterona. Pero bueno, la progesterona es una de las más importantes de la fase lútea, que es la segunda fase después de la ovulación, para que ese endometrio esté receptivo para recibir el embrión y que se plante el bebé en el útero. Vale, vale, ¿Vale? perfecto. Entonces, con la progesterona pues se mantiene el embarazo. Ujú. ¿Hay algunas patologías que hagan que tengamos la progesterona baja? ¿Alguna cosa que digas, es que, yo qué sé, digo una tontería, ¿eh? El SOP, el síndrome de ovario poliquístico, se caracteriza, pues mira, la progesterona es baja o la tiene muy alta o no. A ¿Hay ver, alguna cosa que podamos decir, cuidado con eso porque... eso no tiene no es una patología, perdón, que se caracteriza exactamente por tener la progesterona baja, sí, pero sí que nos puede confundir. Porque al Mm, final el SOP a veces tú tienes mucha hormona de estradiol porque hay muchos foliculitos trabajando y secretando estradiol y a veces por exceso de estradiol tienes pequeños manchados que te pueden confundir con una regla y en verdad no hay progesterona porque no has hecho la ovulación. Y entonces, claro, igual dices, oye, es que tengo ciclos más o menos regulares, pero en verdad no son ciclos con mm, ovulación, con progesterona suficiente. Entonces sí que en algunos casos, en un primer tiempo, también se puede evaluar la progesterona pues, al inicio del ciclo para ver que esté ujú. correcta y antes de que te venga la regla para ver si ha habido esa ovulación correctamente. Porque Vale, a veces manchas y no es en verdad una ovulación ni una regla. claro. También hay estudios, ¿no? Pues para mirar la progesterona al inicio del ciclo, que esté bajita, porque si Ujú, está alta ya normalmente cancelas el ciclo, porque es como que no es un primer día uno o un segundo día correcto. ujú, Si la progesterona también antes de un criotransfer, por ejemplo, ves que se eleva, o antes de una punción ves que se eleva la progesterona de manera prematura por encima de un determinado valor, pues igual ahí dices, ostras, pues se me ha escapado la ventana de implantación o no voy a tener toda la tasa de éxito que había previsto para hacer el transfer en fresco, mejor congelamos los embriones y ujú. volvemos a empezar de cero. Porque a veces cuando estimulas mucho la progesterona empieza a subir antes de tiempo. Vale, vale. Entonces son cosas, son como detallitos que ya hay muchos estudios y mucha literatura al respecto, pero como lo hacemos ya todos muy automático, porque es verdad que eso ya es más antiguo, Ujú. pues igual no lo comunicamos tanto a la paciente como lo que estamos comunicando últimamente sobre la progesterona antes de la transferencia, ¿no? Pero Vale. la progesterona es una hormona que tenemos presente durante todo el tratamiento. O sea, lo vigiláis muchísimo. Mm. ¿Y hay, por ejemplo, diferencia entre el cuerpo de una mujer de 30 años y el cuerpo de una mujer de 40, 45 respecto a la progesterona? A ver, depende de lo que te comentaba, ¿no? De la función ovárica, Ujú, de la calidad de las ovulaciones, que también están relacionados con la calidad de los óvulos y del ovario en sí. Todo depende también de la longitud de los ciclos. ujú, O sea, si una señora de 47 años tiene ciclos regulares de 28, 30 días, o sea, más allá de los 25 días, por decirlo de una manera ujú. sencilla, normalmente ese folículo, en teoría, trabaja bien y no debería ser necesario agobiarse más por la progesterona, porque al final lo que te mantiene el ciclo largo es el valor de la progesterona que Vale, da el folículo. Ahora, si vale. tiene ciclos de 21 días, 22, Mm, hay algo que se nos escapa, ¿sabes? Algo que no va bien. Y normalmente, conforme avanza la edad, los ciclos se van acortando. vale. Esto no tiene nada que ver con la calidad ovocitaria, ¿eh? Lo digo porque, como has dicho, una señora de 47 años, el tema de la calidad Exacto. de los Una ovocitos cosa es es otra el cosa, ¿eh? útero y la Exacto, otra es la genética del óvulo, que ahí ya, a partir exacto. de los treinta y Eso es cinco otro ya... tema. Porque sé que después me van a venir las preguntas, pero ha dicho 47 años, yo sí, pero esto es la progesterona, no es la calidad del óvulo. Mira, es que eso, nada, inciso, es verdad que mucha gente confunde tener la regla con la fertilidad Con ser y fértil, sí. normalmente la fertilidad baja 10 años antes de que se vaya la regla. Sí, sí, Entonces, sí, totalmente. eso hay que tener en cuenta, pero pasa súper frecuente eso. Mm, ujú. Genial. Vale, perfecto. Entonces hemos dicho valor de 10 como mínimo para decir, bueno, es un valor aceptable para hacer un transfer, pero si podemos suplementar, pues un mejor, ¿no? Para estar un poquito más tranquilas.
Se puede hacer vía vaginal, vía oral también, y después la suplementación esta última, pues intramuscular no, subcutánea. Subcutánea o vía rectal también. Exacto, o rectal, exacto. Subcutáneas son estas las inyecciones estas tipo heparina, que es como nada, una plumita, o sea, no es poca cosa, ¿vale? Una al día, normalmente, ¿Vale? y se mantiene cada día más o menos a la misma hora. Vale. Hay Y que ir se tiene que cambiando el revisar, sitio de inyección para que no te haga molestia, pero vale, bueno, en la barriguita o vale. donde Y se haya. tiene que Y se tiene que revisar el valor de la progesterona el día antes de la transfer o el mismo día de la transfer. Y después podemos repasar el día de la beta. Exacto. A ver cómo Normalmente, si vamos. has complementado, yo la suelo pedir el día de la beta también, para tener esa pequeña información. Si ha funcionado y está bien, pues genial, tiras para adelante. Y si pues al final no ha funcionado, pues tener también esa información, ¿no? Un poco de. Siempre lo que buscamos cuando no funciona un tratamiento es mejorar para el siguiente. Mm, Y la manera de mejorar es tener más información. exacto. Si Entonces, sabemos que, bueno, si no ha funcionado el ciclo, pero tenemos controlada la progesterona, tenemos controlado el embrión, tenemos controlado no sé qué, decimos, bueno, todo esto no ha sido. A ver por dónde más se puede mirar, ¿no? claro, Importante esto da es mucha tenerlo todo lo tranquilidad. máximo. Claro, O sea, de todas las pocas cosas que tenemos controlables, que al final un poco la reproducción es eso, ¿no? Hay cosas que podemos controlar y hay cosas que es un poco la naturaleza, el azar, que no lo controlamos, pero bueno, un poquito ahí vamos. porque yo siempre digo esto, es que sabéis mucho y nosotras cada vez estamos enteradas de más cosas gracias a directos como estos que hacemos, ¿no? Pero aún así hay muchas cosas que no se saben. Entonces, bueno, cuanta más información tengamos controlada, pues mejor, ¿no? Más sabemos. Damos menos cositas al azar, que al final, Exacto, bueno, no exacto. podemos controlarlo todo, pero al final que todo esté lo más cerca de la normalidad o de lo como querríamos que esté, es siempre una cosa positiva. Entonces, si hay que dar un poquito de tratamiento añadido, aunque sea pues la pereza, ¿no? Cada día una inyección más. Cuando ya vienes de hacer un tratamiento de inyecciones, bueno, pero si es una cosa puntual y nos puede ayudar a conseguir ese resultado, pues a veces vale la pena intentarlo. Mm, Tampoco, es lo que te digo, tenemos muy en cuenta el valor porque, claro, sabemos que dar tratamientos, o sea, todo el mundo con progesterona subcutánea, de momento no lo hacemos porque es un tratamiento que a muchas pacientes no les va bien, pero es verdad que si ha habido una progesterona bajita, en el ciclo siguiente a veces sí que ya empezamos directamente con la subcutánea, porque hay un vale, 30% de ciclos que se repite la progesterona baja. vale, Puede vale. ser a veces problemas de absorción a nivel vaginal, que es muy Vale. errática, a veces problemas del excipiente, o sea, que hay varias opciones. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un valor de progesterona sobre los 13, podemos estar tranquilas, ¿no? Que Sí. aunque caiga un poquito, no va a caer a 5, digamos, no va a No, caer a 7, va a caer. 13, 12, 16, es que también es lo que te digo, depende del momento del día y depende del laboratorio también. Mm, A veces tenemos pacientes que hacen el valor aquí y luego en Francia y cambia un poquito, pero también puede cambiar el laboratorio un poco. vale. Pero cambia de 1 o de 2, no puede cambiar de 5, ¿no? Exacto, a ver, al final lo importante es que no veas que tienes una progesterona de 2 Exacto. el día del transfer, que bueno, Claro, se puede por eso. intentar rescatar, pero está difícil. Entonces, si lo haces el día antes del transfer, pues puedes valorar de, bueno, cancelamos el ciclo, lo posponemos. O sea, siempre es hablarlo con la paciente, ¿no? Porque a veces hay pacientes que dicen, no, bueno, lo quiero intentar con el rescate, pero bueno, explicar un poco la situación, ¿no? Si, cuando tienes una información hay que manejarla, no puedes hacer Totalmente. como que no la ves. O sea, aunque sea una mala noticia, hay que No, no, explicar. no. Se tiene que decir, se tiene que saber y tenemos que tenerlo en cuenta, claro que sí, súper importante. Vale, pues Ana, mil gracias. No sé si quieres decir algo más de todo lo que tenías sí en mente preguntarte y lo que me ha ido saliendo. Nada, yo creo que la progesterona es lo que te digo, que tenemos que estar muy al día porque probablemente habrá más cambios de cara al futuro y cada día aprendemos más, o sea que todos siendo flexibles y confiando un poco en la ciencia, ¿no? Y en los estudios que van saliendo y que es importante el directo que has hecho para comunicarlo, ¿no? Y para divulgar un poco este tema que es un tema que agobia mucho. Y valorarlo con el especialista que te lleve, ¿no? Sopesar las opciones. ¿Qué hacemos? Vamos a poner este chute extra. ¿Cuál escojo, no? ¿Cuál es mejor para mí? ¿Cuál es el que prefiero, no? Hay opciones.
saber esto también. Sí, porque hay gente que tiene fobia a las agujas, entonces, bueno, Por eso. ¿qué Sí, sí. hacemos? Hay algún plan. Perfecto. Pues Ana, mil gracias. Gracias a ti, un placer. Espero volvernos a ver. Dejamos seguir con las pacientes. Que vaya todo muy bien. Gracias, un abrazo, Un Noemí. besito a Gracias a todas. todos. Chao. Chao.